Hola a todos, bienvenidos a la clase de mecanismos de replicación, transcripción y traducción en eucariotas. Este tema para ustedes es en parte un repaso y en parte hay temáticas nuevas. Saben que cualquier duda que tengan pueden consultar conmigo a través de la página web. Sus consultas llegan a mi mail y yo les puedo responder. El dogma central de la biología molecular, descrito inicialmente por Crick en 1970, establecía que el ADN es una molécula que puede replicarse o copiarse a sí mismo mediante una ADN polimerasa. Este ADN a su vez puede convertirse en ARN mediante una ARN polimerasa, mecanismo que se denomina transcripción, y a su vez el ARN, una vez maduro, puede sintetizar una proteína funcional mediante un mecanismo que se llama traducción. Este dogma central hoy en día ha sido actualizado gracias a avances no solamente de la biología molecular, sino también sobre todo en el área de la virología. Como ven en la imagen, hoy en día sabemos que el ARN también en ciertos organismos es capaz de copiarse a sí mismo y el ARN a su vez puede convertirse en ADN mediante un proceso llamado transcripción inversa. Estos eventos han sido descritos no obviamente en una célula eucariota, pero sí en ciertos tipos de virus. Y a su vez también es posible que las proteínas se copien a sí mismo y se repliquen a sí mismo. Y estos eventos que ocurren en los priones, que son partículas proteicas infecciosas. Con respecto al primer evento que vamos a hablar en esta clase, la replicación del ADN. Bueno, la replicación del ADN tiene ciertas características. La replicación del ADN tiene un carácter semiconservador, donde la síntesis ocurre de manera simultánea y secuencial. La elongación de las dos cadenas se produce de una manera bidireccional y semidiscontinua. Y finalmente, la última característica es que la replicación del ADN puede tener un origen monofocal o multifocal, según estemos hablando de organismos procariotas o eucariotas respectivamente. En esta primera imagen vemos el ejemplo, la representación gráfica de la primera característica de la replicación del ADN, que es ese carácter semiconservador del que yo les hablaba. ¿Qué significa esto? Que a partir de cualquier molécula de ADN madre o progenitora, se van a dar origen siempre como producto de la replicación dos moléculas de ADN hijas, de manera tal que en esas dos moléculas de ADN hija, una de las hebras provenga del ADN madre o progenitor y la otra hebra, que es la hebra que ustedes ven en color rojo, sea una hebra neosintetizada. Por eso la replicación del ADN es semiconservadora, conserva una hebra del ADN madre, pero sintetiza una hebra nueva. Y acá vemos otro esquema para ejemplificar lo mismo, replicación semiconservadora o semiconservativa. Hay muchas enzimas que intervienen en la replicación del ADN. Dentro de ellas tenemos ADN polimerasas, primasas, helicasas, RNase-H, ligasas y topoisomerasas. Vamos a ver a lo largo de la clase que hay algunas enzimas que son características de organismos procariotas y otras de organismos eucariotas. Otra característica que yo les mencioné de la replicación del ADN es el origen, que puede ser monofocal o multifocal. ¿Qué significa esto? El origen habla del sitio donde se inicia la replicación en una molécula de ADN. En el caso de las bacterias, de los organismos procariotas, como el ADN bacteriano es circular, siempre en las bacterias la replicación se origina en un solo punto, hay un solo origen de la replicación, por lo tanto hay un origen monofocal de la replicación. En los eucariotas la replicación se inicia, como vemos en la imagen,
simultáneamente en cientos o miles de puntos. Eso determina que el origen sea multifocal en eucariotas y que esos puntos de origen de la replicación se llaman en realidad horquillas de replicación, que es lo que se forma en esa parte del genoma. Básicamente una horquilla de replicación, como ven en la imagen, es el punto donde se rompen las uniones puentes de hidrógeno entre los nucleótidos de las dos hebras y comienzan a separarse las dos hebras, que como ven en la imagen, esa separación ocurre de manera bidireccional en ambos sentidos. Otra característica que me olvidé de comentarles de la horquilla de replicación es que en esos puntos donde se origina la replicación, donde se forma la horquilla, son puntos que se ha visto que normalmente son ricos en adeninas y en timinas. Esto es lógico si pensamos que entre la adenina y la timina hay solamente dos uniones puentes de hidrógeno, en diferencia de la citosina y la guanina, que tienen tres. Por lo tanto, la cantidad de energía para romper dos uniones puentes de hidrógeno es menor que para romper tres, y por lo tanto sería más lógico que el sitio donde se tiene que abrir la doble hélice sea un sitio donde hay menor uniones puentes de hidrógeno y se tenga que usar menos energía. En esta imagen lo que están viendo es otra de las características, la bidireccionalidad y la discontinuidad o semidiscontinuidad. Como les dije, la horquilla de replicación se abre hacia ambos sentidos y la replicación del ADN, que ocurre siempre, como ustedes saben, en sentido 5'-3', es semidiscontinua. ¿Por qué? Porque esta característica que tiene la ADN polimerasa de solamente poder incorporar nucleótidos cuando encuentra un extremo oxidrilo 3' libre, hace que una de las hebras o una de las cadenas se sintetice de manera continua, mientras que la otra se va a sintetizar de manera discontinua o retrasada. Acá en esta tabla yo lo que les estoy mostrando es las distintas ADN polimerasas, procariotas y eucariotas que existen. Como ven, en los procariotas hay tres tipos de ADN polimerasas, 1, 2 y 3. La ADN polimerasa 1 es la única que tiene una característica especial, que es la de 5' exonucleasa. Eso significa que es capaz de eliminar a los cebadores que dan origen a la replicación, que permiten iniciar la replicación. Pero como ven en la tabla, todas las ADN polimerasas procariotas 1, 2 y 3 hacen la elongación y tienen también una característica muy importante, que es exonucleasa 3'. Exonucleasa 3' es lo que le permite a la polimerasa volver para atrás y corregir errores, o sea, corregir nucleótidos mal apareados. Como ven también en la tabla, ninguna de estas ADN polimerasas tiene capacidad de primasa. Primasa es la síntesis del primer o cebador, que es lo primero que le permite, es la primera estructura corta de nucleótidos que le va a permitir a la polimerasa encontrar un extremo 3' libre y poder agregar un nucleótido nuevo. Esto significa que en los procariotas esta síntesis del cebador la realiza una enzima que recibe el nombre de primasa, mientras que si vamos a los eucariotas, donde hay 5 tipos, aunque en realidad hoy en día se sabe que hay más, pero en esta tabla vamos a quedarnos con 5 tipos de ADN polimerasas eucariotas: alfa, beta, gamma, delta y épsilon. En este caso, en los eucariotas, la ADN polimerasa alfa es la que realiza esa actividad de primasa y es la que sintetiza el cebador. Entonces, la ADN polimerasa alfa en los eucariotas inicia la replicación sintetizando el cebador y luego se van a encargar principalmente de la elongación la ADN polimerasa delta y épsilon. La ADN polimerasa gamma, como ven, es dedicada a la replicación del ADN mitocondrial. Y la ADN polimerasa beta en realidad se encarga de corregir daños en el ADN, o sea, no interviene en sí en la replicación del ADN.
En el caso de los eucariotas, ninguna de estas polimerasas tiene actividad exonucleasa 5', o sea, ninguna puede eliminar al cebador, que es un evento importante para terminar la replicación. Y esto explica que en los eucariotas es necesario una enzima que se llama RNasa H para llevar a cabo este proceso. Pero sí, las ADN polimerasas gamma, delta y epsilon tienen corrección de prueba, tienen lectura de prueba o proofreading, como también se llama, que es la capacidad de exonucleasa 3'. Entonces, como les dije, la ADN polimerasa necesita un iniciador, un extremo 3' libre para poder agregar nucleótidos, y siempre agrega nucleótidos en sentido 5', 3'. De las actividades, la más importante es la lectura de prueba o corrección de errores, que es la actividad exonucleasa 3' o 3', 5'. Entonces la síntesis ocurre en sentido 5', 3', y hay un proofreading o una lectura de prueba. Entonces, brevemente, la replicación comienza con la helicasa, que es la primera enzima que va a romper las uniones puentes de hidrógeno y va a separar la doble hélice. Ahí vemos que se forma la horquilla de replicación y esta horquilla de replicación se abre en ambos sentidos. En este punto es muy importante que actúen unas enzimas que se denominan topoisomerasas. La topoisomerasa lo que hace es cortar enlaces fosfodiéster, ya sea en una o en dos de las cadenas de la doble hélice, dependiendo si estamos hablando de la topoisomerasa de clase 1 o de clase 2. La de clase 2 es típica de los procariotas. ¿Por qué es muy necesaria una topoisomerasa en la replicación? Porque ustedes imagínense, si ustedes tienen dos cintas de tela y las entrecruzan formando una doble hélice y luego deciden en esa doble hélice o en esa trenza que les quedó abrir la trenza, la doble hélice en un punto intermedio, van a ver que a los costados las dos cintas que estaban entrelazadas van a empezar a enroscarse más fuertemente. Entonces, para evitar que ocurran esas estructuras más enrolladas como producto de la abertura de las horquillas de replicación, tiene que haber una enzima que es la topoisomerasa que corta los enlaces fosfodiéster y entonces va desenroscando y disminuyendo la presión sobre las cadenas para que se pueda llevar a cabo la replicación completa. Una vez que actúa la helicasa y la topoisomerasa, la enzima que sigue es las proteínas SSB o Single Strand Binding, o sea, de unión a la hebra única. ¿Qué significa esto? Son proteínas que se van a unir a las hebras, a las monohebras de ADN a medida que se van abriendo la horquilla de replicación. Acá en la imagen es lo que ven ustedes como si fuera una florcita marrón. Bueno, estas proteínas en realidad lo que hacen es evitar que ese ADN sea degradado por un lado y que también evitar que ese ADN tienda a volver a unirse a la otra hebra por complementariedad de bases. Ustedes saben que el ADN monocatenario no es normal en una célula y por lo tanto a veces el ADN monocatenario puede ser reconocido como algo anómalo, pero al estar unido a una proteína no hay ningún tipo de riesgo de degradación. Y por otro lado, también esta proteína SSB lo que hace es evitar que las dos hebras vuelvan a parearse. Ok. El paso siguiente es iniciar la replicación, que empiece a actuar la ADN polimerasa, y esto ocurre mediante la síntesis de un cebador o en inglés primer. Acuérdense que esta síntesis de este cebador, que es lo que ustedes ven ahí de color bordó, va a dejar un extremo 3' libre para que empiece a actuar la polimerasa, pero que esa síntesis de ese cebador la realiza la primasa en el caso de los procariotas y la ADN polimerasa alfa en el caso de los eucariotas. Entonces ahí sintetizó la primasa o la ADN polimerasa alfa, como quieran, el cebador, y vemos en la imagen de abajo como esa molécula verde que